Antes de nada, el agradecimiento a la Asociación de Editores de Madrid por haber invitado a Cedro a esta sesión de formación. El primer tema es la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Bueno, ¿modificación cuál? Pues vamos a hablar de la última, de la penúltima, y vamos a adelantar un poco la próxima, porque, como ustedes saben, los temas de propiedad intelectual pues son temas, primero son temas sensibles e interesantes para la creación de un mercado único europeo, y son temas que jurídicamente no tienen la tradición de otros temas como el derecho de familia, el derecho de sucesiones, etc. Por lo tanto, la influencia de la actividad legislativa europea es mucho más intensa en esta materia que en esas otras. Pensemos que, por ejemplo, en derecho de sucesiones o derecho de familia, solo en España, ¿cuántos regímenes tenemos? 6, 7, multipliquemos, no eso, pero un número parecido por los 28 Estados miembros, meterse a legislar eso es un poquito berenjenal. Sin embargo, el derecho de propiedad intelectual es algo mucho más reciente y afecta a bienes y servicios que son esenciales para la creación de este mercado único digital. Podríamos hacer el recuento de las N directivas que ha habido sobre la materia, que ha habido y que se están quizá a punto de aprobar la próxima en este mes de marzo, y cada una de esas directivas supone que cada Estado miembro tiene que coger los principios generales de esa norma y transponerlos a su ordenamiento interno. Eso supone una modificación continua de las normas sobre propiedad intelectual. Esta última de marzo es la segunda parte de una que a nivel español comenzó el 13 de abril de 2018, pero antes había comenzado en Europa en 2014, a través de la aprobación de una directiva sobre entidades de gestión y licencias multiterritoriales online de música. Bueno, esta segunda parte a ustedes y a nosotros nos afecta más bien poco. La parte de entidades de gestión a ustedes directamente poco, indirectamente a través de Cedro mucho, pero ya les adelanto que la próxima directiva, de la que daremos unas pinceladas al final de mi intervención, esa les afecta fundamentalísimamente a ustedes, porque es una directiva de derechos propiamente dicha. Pues bien, esta directiva de 2014 trata del tema que, como ustedes pueden adivinar, aparece en la pantalla. Y como todas las directivas, daba un plazo para su transposición, es decir, para la incorporación de su contenido al ordenamiento interno. Ese plazo finalizaba en la primavera de 2016. A ver, un poquito de retraso en la transposición de las directivas es lo corriente, lo normal, lo habitual y no pasa nada. El problema es que estábamos en la primavera de 2018 y España no había traspuesto absolutamente nada de esa directiva. Miento. Algunas cosillas sí, porque mientras se tramitaba esa directiva de 2014 se aprobó la anterior reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del otoño de 2014. Entonces alguna cosilla ya se había metido, pero la parte mollar, la parte esencial, quedaba pendiente. Como los retrasos son habituales, pues en Europa tampoco pasa nada y no te dicen nada si se retrasa un poco. Pero claro, cuando el retraso es ya un poquito evidente, pues ya te llaman a capítulo y te dicen cómo va lo mío, es decir, cómo va la incorporación de este contenido a la legislación española. Y según parece, al Reino de España, a principios de 2018, le dijeron que ya, o tienes premio, es decir, o tienes multita. El gobierno se puso las pilas y una parte del contenido de esa directiva de 2014 se incorporó a través de un Real Decreto Ley de 13 de abril de 18, es decir, con carácter urgente. Otra parte se ha tramitado a través del procedimiento ordinario y es la que se aprobó el pasado mes de febrero y se publicó en el BOE en el mes de marzo. ¿Cuál es el contenido general de esta reforma? Parte 1 de abril de 2018, parte 2 de febrero-marzo de 2019. Afecta fundamentalmente al tema de entidades de gestión. Lo que ocurre es que una vez que modificas la Ley de Propiedad Intelectual, ya que estás utilizando una norma con rango de ley, puedes cambiar otras cositas, ya que estás en un proceso legislativo, que no vengan directamente establecidas por la directiva. Es decir, ya aprovecho y modifico. Ejemplos en nuestro sector hemos tenido, recordemos, y luego hablaremos del tema,
ustedes no son acreedores de ese derecho, porque así lo decidió el legislador español, pero en tema de remuneración por préstamo bibliotecario, se modificó la ley de propiedad intelectual a través de una norma que aparecía en la ley del libro de 2007. Es decir, esto no es una cosa rara, suele ocurrir y se ha aprovechado esta reforma para transponer la directiva para tocar otros temas. Perdona que te interrumpa, si somos acreedores en cuanto seamos Obra colectiva. autores. Efectivamente, en obra colectiva sí, pero como editores como tal, con valor editorial, que era lo que quería decir José María, ahí no, porque el legislador español decidió que no. En países de nuestro entorno, sin embargo, por ejemplo, Francia sí, en otros países productores y artistas, porque la directiva, después lo comentaremos, decía al menos para los autores, y al menos, pues, cada Estado lo ha interpretado como buenamente ha querido. La reforma, vamos a partir de la última para hacer menciones a la de abril. La última ha tocado dos temas para el sector de la obra impresa. Uno de ellos es precisamente el tema de la remuneración por préstamo. La remuneración por préstamo aparecía en una directiva del año 92, y en España se implementó finalmente, después de que nos condenara el Tribunal de Luxemburgo, en el año 2007, 15 años después, o sea que el proceso como que costó. ¿Qué ocurre con el sistema de remuneración por préstamo en España? Pues uno de sus problemas, después, aparte de que la tarifa es realmente ridícula y de que ustedes, cuando son simplemente editores, no son acreedores, es que establecía hasta el pasado 2 de marzo un sistema de acreedores que convertía el modelo en absolutamente ineficiente. Porque ¿quién tenía que pagar esa remuneración? El titular de la biblioteca, de municipios de más de 5.000 habitantes. ¿Cuántos municipios de más de 5.000 habitantes tenemos en España? Más de 1.300. Entonces, eso te obligaba a, primero, a acudir al municipio, pedirle los datos, que eran, ahora a fecha de hoy son dos tipos de datos, es decir, cuántos préstamos se han efectuado y cuántas personas han hecho al menos una vez al año uso del servicio de préstamo. Cuando tienes esos datos, les giras la factura y después tienes que ver si te pagan, no te pagan, te medio pagan, pues eso para la parte de recaudación. Y claro, si la factura es golosa, pues bueno. Pero claro, he traído aquí datos de distintos años de municipios de entre 100 y 200.000 habitantes. Y tenemos facturas, uno de los 6 municipios mayores de España, esta es la factura potente, eran 1.857 euros. Un municipio de 200.000 habitantes le salía 425 euros. Uno de 100.000, 185 euros. Y el récord lo tiene una capital de provincia que roza a los 100.000 habitantes, no sé si por arriba o por abajo, donde la cifra era realmente escandalosa, porque eso sí, IVA aparte, tenía que pagar 5,78 euros. Claro, girar 1.300 facturas. Bueno, primero obtener los datos necesarios para girar la factura, cada uno con la plataforma de pago que haya establecido la administración correspondiente. En fin, pueden imaginarse que cuesta más la salsa que la perdiz, el collar que el perro, o podemos utilizar el símil que más nos convenga. ¿Qué ha hecho la reforma de 2019? Establecer que cuando el obligado al pago sea el municipio, el pago corresponderá a la Diputación Provincial, o, en el caso de Madrid, a la Comunidad de Madrid, que suple las funciones de la extinta Diputación Provincial. Con eso, bueno, pues de 1.300 y pico pasamos a 50 y tantos, parece una cifra más gestionable, y vamos a ver lo que da de sí el sistema. El paso siguiente, obviamente, sería modificar la tarifa, que a título meramente informativo, les repito que es de 4 milésimas de euro por préstamo, y 5 céntimos por usuario efectivo y año. Claro, por eso salen las cifras que salen. Bueno, vamos a ver si este sistema resulta eficiente y por lo menos alcanza un umbral de recaudación con un coste de gestión razonable. La segunda modificación afecta fundamentalmente al tema de prensa. Los editores, en general, bien sea de libros o bien sea de prensa,
tienen históricamente un problema jurídico, y es que por su calidad, en muchísimas ocasiones, de cesionarios temporales de los derechos del autor, no han aparecido como titulares de derechos propiamente dichos en los instrumentos europeos. De ahí que en ocasiones pues, haya que establecer normas que expresen claramente la titularidad del derecho por parte del editor. Y en ocasiones, también con carácter general, hay que tener en cuenta que su obra, la obra de texto, y me da lo mismo que sea libro, revista, periódico, tiene un problema añadido a otro tipo de obras, como pueden ser las musicales o las audiovisuales. Me explico. Tenemos el derecho de autor o de propiedad intelectual en todos estos ámbitos, el ámbito de la música, el ámbito del cine, el ámbito de la obra de texto. ¿Qué ocurre? Que la obra de texto es mucho más que una creación cultural con un fin de entretenimiento. Es una obra que tiene una serie de misiones añadidas fundamentales de transmisión de la cultura, del conocimiento o de la información. Y esto, que es estupendo, convierte a los sitúa a los titulares de derechos sobre este tipo de obra en una situación más complicada, porque claro, todo esto que hemos hablado de educación, transmisión de conocimiento, acceso a la información, son valores a promover por un Estado social avanzado. A partir de ahí surge el problema de cómo equilibramos los dos intereses, el de los derechos propios de los titulares de derechos y esos otros intereses u objetivos que debe promover un Estado social avanzado. Y el riesgo es hacerlo reduciendo los derechos de propiedad intelectual de los titulares a través de límites o excepciones a su derecho exclusivo. Y el riesgo añadido es que, como estos objetivos a conseguir son tan loables, vamos a reducir los derechos de este grupo a través de límites o excepciones a su derecho exclusivo, pero sin incluir el pago de una remuneración o compensación. Esto para situar fundamentalmente sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Intelectual. En esto nos diferenciamos bastante de la gente de la música y del cine, donde no tienen sus creaciones esa finalidad subsiguiente de transmisión o de valor educativo, de transmisión del conocimiento o de la información. Pues bien, y en el caso de los editores añadamos el problema que he mencionado anteriormente. En el caso ya concreto de los editores de prensa hay un plus, y es la extraña regulación que arranca de 2016 de los resúmenes de prensa, es decir, de aquellas empresas que cogen noticias que aparecen en periódicos y nos montan el resumen de prensa que hacen llegar a las empresas. Cuando yo empecé a trabajar era un motorista que llegaba con un sobre blanco a la oficina a las 8 menos cuarto de la mañana. A fecha de hoy nada de eso ocurre, sino que lo que te llega es un correo electrónico, se te da acceso a una plataforma, etcétera, etcétera. La regulación de la Ley de Propiedad Intelectual en ese sentido es bastante penosa, pero era todavía más penosa en el caso de la reutilización de esas revistas de prensa en el seno de las organizaciones. Es decir, la empresa A se la envía a Carolina Herrera, al Corte Inglés o a Iberia, y más o menos la regulación de cómo tiene que ordenar la situación con los editores de prensa esa empresa A que se la envía a Carolina Herrera, al Corte Inglés o a Iberia, está, bueno, más o menos clara. Podía estar francamente mejor, pero bueno, está más o menos clara. El problema es que la Ley de Propiedad Intelectual tenía una regulación dudosa de qué puede hacer el Corte Inglés con esa revista de prensa que le suministra la empresa A, porque, lógicamente, a todos se nos ocurre que algo tendrá que regularizar con los editores, teniendo en cuenta que esa revista de prensa se puede hacer llegar a 5, 50 o 5.000 personas. Y que, desde luego, ahí parece que el derecho del editor se ve claramente afectado. Lo que ocurre es que la Ley de Propiedad Intelectual, hasta el pasado mes de febrero-marzo, tenía un régimen confuso que daba a entender, aunque a ustedes les parezca de broma, que esa reutilización se equiparaba al límite de cita. Así de claro. Yo recuerdo con una compañera una visita a una importante compañía de seguros de este país, de las grandes, donde la segunda de asesoría jurídica
me decía, ¿me estás tú diciendo que yo no puedo, por ejemplo, coger un libro, escanearlo y subirlo a la red de la empresa? ¿Que para eso tengo que pedir autorización? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Porque el tono de ella era un poco más alto que el mío en este momento. Y le digo, sí, es eso lo que te estoy diciendo. Y lo mismo que ocurre con el libro, con esa colección de artículos de prensa que te hacen llegar. Pues bueno, el quid estaba ahí porque ella tenía un gancho que mal interpretado podía llegar a eso, pero teníamos dos problemas. Primero, ¿cómo consigues la prueba de los usos internos? Y segundo, jugártelo todo a una carta, que es iniciar un procedimiento judicial y ver qué pasa. Primer procedimiento judicial que hubiera sido sobre esto en el país. Así que se prefirió por intentar aclarar la regulación de la ley sobre ese bonito aspecto. Y esta ha sido la segunda modificación, cuando se dice que en todo caso la reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa que tenga lugar dentro de cualquier organización requerirá la autorización de los titulares de derechos. La redacción podía ser mejor, pero desde luego parece claro que ese tipo de usos requiere la autorización del editor. Y por último, se ha producido otra modificación en la que se aligera o se intenta dar cierta celeridad al proceso de restablecimiento de la legalidad ese que todos conocimos como Ley Sinde, Reglamento Wert. Y digo lo de Reglamento Wert porque el ministro Wert estaba muy orgulloso de que añadieran la parte de Reglamento Wert. Como saben, es un procedimiento administrativo que puede tener alcance judicial, por el cual se le pide al infractor, en principio, que sea bueno y que deje de ofrecer obras sin autorización de los titulares de derechos. Es un procedimiento, bueno, pues que de momento no ha conseguido el objetivo en todos estos años de funcionar con celeridad. Es cierto que va mejorando, podremos hablar largo y tendido sobre el asunto, y las novedades son que se acota el concepto de interesado, que interesado será únicamente el responsable de la página web y quien ponga la correspondiente denuncia, que en el caso de ustedes es Cedro, y no haya que llamar desde el inicio del procedimiento a Telefónica, en fin, a todo el que pasa por allí, es decir, los interesados son simplemente dos personas, lo cual aligera el procedimiento. Se permite la adopción de ciertas medidas cuando se compruebe que la página no cumple los requisitos de la Ley de Sociedades y Servicios de la Información, es decir, si las páginas web, obviamente, como se pueden imaginar, para ser legales tienen que identificarse y establecer a quién me puedo dirigir si ahí pasa algo. Muchas páginas piratas pues no cumplen con este requisito, es decir, tratar del mismo modo y con las mismas garantías a quien cumple la ley y a quien no cumple la ley, pues no parece que esté muy cercano a la equidad, o sea que se permite la adopción de ciertas medidas con carácter especialmente urgente cuando la página sea claramente incumplidora de otro tipo de normas, y se aligeran los requisitos de autorización judicial para el cierre o el bloqueo de la página en el caso de las páginas que reiteradamente incumplen la norma. ¿Me pasas el agua, Pedro, por favor? Gracias. Veremos si esto aligera el procedimiento o no. La ley de febrero-marzo continúa la modificación del régimen de entidades de gestión, creando nuevos mecanismos y nuevas normas que refuerzan la transparencia y trazabilidad de las tareas que desarrollamos en las entidades, tanto ante los titulares de derechos como ante los usuarios de las obras. Las variedades son abundantes. Se establece un nuevo mecanismo, órgano de control. En Cedro teníamos, y el nombre se mantiene, la Comisión de Control Económico-Financiero. Lo que pasa es que la ley le atribuye nuevas funciones. Todas estas modificaciones, por cierto, son las que justificaron y nos obligaron a la Asamblea General Extraordinaria que celebramos hace unas semanas en Madrid. Muy importante es el artículo 147 y les voy a decir por qué. Cuando dice las entidades de gestión, que son propiedad de sus socios, etcétera. Porque la directiva de 2014, y por lo tanto en España desde abril de 2013, permite que los derechos de propiedad intelectual sean gestionados no solo por entidades de gestión españolas o extranjeras, que pueden instalarse en España como las españolas en otro país de la Unión, sino por empresas mercantiles con ánimo de lucro, que se dediquen a la gestión de derechos de propiedad intelectual.
Ciertamente las entidades de gestión, o en principio la gestión de los derechos de gestión colectiva obligatoria, como pueden ser la copia privada, el préstamo, la remuneración universitaria, está restringida a las entidades de gestión. Pero otro tipo de derechos pueden gestionarlo otro tipo de entidades, que desde luego no tienen base de titulares de derechos, es decir, no son de autores, de editores, ni de artistas, ni de productores, ni de nada, sino son empresas mercantiles, y por lo tanto carecen de esa base solidaria que tienen las entidades de gestión. De ahí, primero, que la ley remarque que las entidades de gestión son propiedad de sus socios, a diferencia de los otros, que es una sociedad mercantil, que a saber de quién es, y después, en la denominación, por ejemplo, de las entidades de gestión, y lo comentábamos en la asamblea del mes de febrero, hayamos tenido que añadir a nuestro nombre las siglas EGDPI, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, para que se vea que CEDRO, BEGAP, SGAE o DAMA son entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a diferencia de otros agentes que puedan aparecer en el sector y que en temas de gestión colectiva voluntaria puedan concurrir con entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Otro tema importante es el asunto de la necesaria consignación por parte del usuario de una cierta cantidad cuando se discuten las tarifas de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Me explico. Después de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, y cuando hablamos de derechos sobre todo de derechos de gestión colectiva obligatoria, la situación de los titulares de derechos, de cualquiera, quedó seriamente lastrada en su contra. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, en cualquier tipo de derecho, las entidades de gestión fijamos nuestra tarifa general, la aprueba la Junta Directiva o el Consejo de Administración, según se denomina el órgano en cada casa, se comunica al Ministerio y con eso empiezas a trabajar y a intentar ordenar la situación. La ley de 2014 cambió ese asunto, porque estableció que, bien, que efectivamente la entidad de gestión tiene la obligación de fijar tarifas. Estableció un catálogo de temas que deben ser tenidos en cuenta por la entidad de gestión a la hora de fijar tarifas, pero añadió un procedimiento que en un mundo ideal puede resultar estupendo, pero en un mundo no ideal, como es en el que nos movemos todos, pues tiene un importante déficit. Y es la entidad de gestión, la que sea, CEDRO en este caso, fija una tarifa en un derecho fundamentalmente de gestión colectiva obligatoria. Y se acerca a una asociación de usuarios a decirle, bueno, regularizamos la situación, mi tarifa es esta. ¿Cuál va a ser la reacción natural de cualquier asociación de usuarios o de cualquier usuario? Pues va a decir, ¡puf!, carísimo. En fin, cuando somos consumidores también tendemos a decir esto, quiero decir, de ahí que vayamos a hablar, carísimo. Y la ley de 2014 lo que establecía es, bueno, vamos a ser justos y de todo, y vamos a establecer un periodo de negociación de 6 meses para ver si llegamos a un acuerdo sobre el precio. Si se llega a un acuerdo, fantástico. Si no se llega a un acuerdo, tendrán que acudir el uno, el otro o los dos a la Comisión de Propiedad Intelectual, a la sección primera, para negociar el importe de esa remuneración. Y ahí nos podemos pasar, como se pueden ustedes imaginar, bastante más de 2 semanas y 2 meses. ¿Qué ocurre? Que la ley no establecía ningún mecanismo de, y mientras tanto, estos señores cobran, no cobran, dejan de cobrar, o ¿qué pasa? Pues se pueden imaginar la situación. Es decir, yo deudor, que no tengo de momento ninguna obligación de pago y que sé que la tarifa de la entidad de gestión es siempre el tope máximo al que voy a tener que pagar, pues digo que me parece carísimo, juego a la negociación y si ni siquiera en la negociación alcanzo una cifra que me parezca razonable, voy a acudir al órgano administrativo para que él me diga lo que tenga que pagar. Y mientras tanto el dinero yo lo tengo en mi bolsillo y es el otro pobre que no ha cobrado el que tiene una presión añadida. Bueno, pues la ley lo que establece es que el procedimiento va a seguir siendo igual, es decir, yo usuario puedo decir que lo que me exige la entidad de gestión es excesivo, pero para acudir a ese procedimiento administrativo ante la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual voy a tener que meter la mano en la cartera.
y voy a tener que consignar al menos y pagar a menos a cuenta el 100% de lo que ya viniera pagando en el pasado, si tenía un acuerdo o lo que fuera, o el 50% de la tarifa nueva. Con lo cual, digamos que de alguna manera el equilibrio en la negociación a lo mejor no se consigue del todo, pero se está en una situación distinta, porque no es que uno tenga ya todo el dinero y el otro pobre esté negociando ansioso de cobrar o de empezar a cobrar, sino que, bueno, pues alguien ya ha aligerado el bolsillo. Veremos lo que pasa. Otra novedad importante que viene marcada por la ley es que en las entidades de gestión todos los miembros van a tener al menos un derecho a un voto, es decir, todos tendrán el derecho a ser convocados a la Asamblea General y todos tendrán al menos el derecho a emitir un voto. La ley, bueno, pues establece muchísimas más... sí. Aclara que hasta ahora... Efectivamente, hasta ahora había dos categorías de miembros, miembros adheridos, miembros asociados. ¿Qué diferenciaba al miembro adherido, autor o editor? Porque en el fondo era el criterio parecido. El número de obras sobre las que fuera titular o su participación en el reparto general de derechos de la entidad. A partir de un cierto umbral se pasaba de adherido o asociado y después, en función de su participación en el último reparto de derechos de la entidad, se tenían votos adicionales. Ahora va a ocurrir lo mismo, es decir, en función de esa participación en el reparto se tendrán votos adicionales y es uno de los criterios que precisamente reconoce la directiva y la ley para modular el voto, pero el voto inicial lo tendrán todos los miembros. Decía que la ley introduce muchísimas otras novedades, pues por ejemplo habla de la paridad o de la necesaria paridad o que debe tenderse a la paridad entre hombres y mujeres en los miembros del Consejo de Administración o de la Junta Directiva de las entidades de gestión, obliga a una declaración sobre conflicto de intereses y cantidades percibidas tanto a los miembros de la entidad de gestión, de la Junta o del Consejo de las entidades de gestión con carácter anual, como aquellos que se presenten a las elecciones para ser miembros de la Junta o Consejo de Administración, como aquellos que sean elegidos para el órgano de control, para la Comisión de Control Económico-Financiero, en el caso de Cedro, es decir, todos ellos deberán presentar con carácter anual una declaración, presentarla a la Asamblea y una vez aprobada por la Asamblea, remitirla al Ministerio. En fin, la regulación es prolija, pero eso es quizá más interna de la Casa, sin perjuicio de que todos aquellos que, en fin, tengan alguna aspiración a formar parte de cualquier órgano mayor o menor de la entidad de gestión, sepan, bueno, pues que les afectarán también todos estos requisitos de transparencia. Y por último, pues a título meramente informativo, la ley introduce un nuevo derecho de gestión colectiva obligatoria que afecta a los autores visuales, que es el derecho de participación. El derecho de participación es un derecho que tienen los autores visuales a percibir una cantidad que viene marcada en la ley por la reventa de sus obras que tenga lugar en salas de exposición o en galerías. No las ventas entre particulares, sino que digamos cuando hay una compraventa, una reventa de obra plástica con un intermediario, que hay un lucro, obviamente, en la operación, que también el autor de esa obra plástica participe de esa ganancia. Se configura como derecho de gestión colectiva obligatoria, ha sufrido un vaivén legislativo importante este derecho, existe una directiva específica también sobre este tema, se transpuso en un artículo, el artículo quedó vacío de contenido, se reguló por un real decreto y ahora se constituye como un nuevo derecho de gestión colectiva obligatoria, que en este caso estará encomendado pues, a la entidad que desarrolla su labor en este tema, que es VEGAP. Bueno, pues es otra novedad, simplemente a título orientativo. Y decía, bueno, las preguntas si quieren las dejamos para el final, y decía que estamos quizá a las puertas de un nuevo proceso legislativo y este les afecta mucho más a ustedes porque este sí es de límites y excepciones a sus derechos. Es decir, hasta ahora, pues prácticamente todo lo que hemos visto son asuntos relacionados con entidad de gestión. Sin embargo, lo que está tratando ahora Europa son temas relacionados con la naturaleza y la esencia propia de los derechos.
En el año 2016, en septiembre, se hizo público el primer borrador. Hace unas pocas semanas el Comité Jurídico del Parlamento aprobó la última versión del texto y, si no pasa nada, se someterá a votación en la última semana de este mes. Y veremos si se aprueba o no se aprueba, porque toca un poquito a las grandes empresas tecnológicas que llevan años desarrollando modelos de negocio utilizando obras y prestaciones ajenas ante la mirada atónita de los titulares de derechos, sean autores, editores, artistas, productores, que ven cómo terceros se lucran con la utilización de sus obras y que por regulaciones existentes en este momento, pues ellos lo tienen francamente difícil para reclamar a estas plataformas y decirles qué hay de lo mío. De tal manera que en el mejor de los casos alguna de las plataformas lo que hace es pagar, bueno, como estamos en confianza, migajas a los titulares de derechos y ya está. Me refiero a portales que todos conocemos y Que empiezan por G. la empresa que empieza por G tiene distintos portales, algunos empiezan por Y, por ejemplo. Pero la empresa, la G de grande, ¿no? Es decir, grande es su generosidad porque nos ofrece a todos todo gratis y bueno, en el fondo yo en una comparecencia en el Parlamento Europeo decía que estos se montan modelos, es como si yo monto un negocio de panadería y no pago la harina. La diferencia es que para hacerme con la harina tendré que robársela a alguien porque es algo material, mientras que cuando es algo que circula por la red, pues como no tengo que romper una puerta, cargarme un cerrojo o algo así, pues digamos que ese acto de violencia que puede, en fin, repelerme un poco o darme un poco de miedo por si me agarran y me llevan a algún sitio, pues eso, como eso no sucede, pues monto el modelo de negocio utilizando contenidos ajenos. Entonces veremos si al final se aprueba o no se aprueba. Pero de momento, por si se aprueba, que tengamos en cuenta que a las obras de nuestro sector nos afecta de una manera muy importante. Los límites y excepciones con carácter general se regulan en la Directiva de 2001 y ahí solo se establece que los Estados miembros tienen que fijar o incorporar a su ordenamiento con carácter obligatorio un límite o excepción, que es el de las copias meramente temporales, sin contenido económico y que forman parte de un proceso técnico que tiene que ser después licenciado. Por ejemplo, desde las copias cachés a la copia que tiene que hacer Telecinco para que veamos una película en nuestra casa, pues según me explicaban, hay una copia por debajo, que es esa la que se emite, etc. Pues ese tipo de límites. Pero después cada Estado ha incorporado los límites que quería. Y hay una absoluta mapa de los límites o excepciones en Europa, muy distinto en cada Estado. Curiosamente, esta directiva establece que con carácter general tiene que establecerse nuevos límites, y esos nuevos límites que aparecen ahí, si se dan cuenta, casi todos afectan de una manera brutal al sector de la obra de texto. Y el problema es que no se establece una remuneración o compensación obligatoria para los titulares de derechos. O sea que habrá que estar atentos a la definitiva redacción de la directiva. En primer lugar, se habla de la minería de datos y textos. ¿Qué es esto? Pues esto es el futuro. Esto es, yo lo voy a decir como si fuera un carnicero. Coges la obra, por un procedimiento técnico, la haces cachitos, la sometes a un proceso de inteligencia artificial o lo que sea, y de ahí te sale un maravilloso producto. Un maravilloso producto que, ojo, puede no incluir para nada toda esa carne, o sea, todas esas obras que hemos troceado para elaborar el producto, pero todas esas obras son imprescindibles para que aparezca el producto final. De tal manera que otra vez se trata de que alguien pueda utilizar cosas que no le pertenecen para llevar a cabo una actividad. Esto tiene alcances favorables, por ejemplo, en ámbito científico-técnico, pues si uno es editor de obras científico-técnicas a lo mejor no le parece tan loable. O, por ejemplo, en prensa. Hablábamos de los resúmenes de prensa. Como ya leemos mucho cada vez más, pues en lugar
de que me envíen el artículo del País, del Mundo, del ABC, de La Vanguardia, donde se habla de esa noticia de mi sector o de mi empresa que me interesa, yo quiero otra cosa, quiero una cosa más ligerita. Entonces la empresa de seguimiento de medios se coge todos esos artículos, los mete en la batidora o en la trituradora, lo que ya he dicho, los trata y le envía al Corte Inglés o a Iberia un informe fantástico de una cara, donde aparece el impacto que ha tenido esa noticia en distintos medios de prensa. ¿Está reproduciendo una, dos líneas siquiera de esa noticia? Pues a lo mejor no. Pero lo que está claro es que esa actividad que ha hecho, por la que cobra, es decir, no se lo envía como la Madre Teresa de Calcuta a Iberia o al Corte Inglés, no se puede llevar a cabo sin el contenido de esos editores. Eso es la minería de datos y texto, por lo cual está claro que es una actividad de futuro a la que habrá que estar muy atento y que el mensaje yo creo que tiene que ser siempre el mismo. No se trata de que evidentemente el producto final reproduzca el contenido del producto inicial del editor, pero que sin el producto del editor no se puede llevar a cabo esa otra actividad, parece bastante claro. Después, temas de conservación de patrimonio. ¿Qué les voy a decir a ustedes que no sepan sobre este tema? Pues bueno, pues se busca un límite para conservación de patrimonio. Usos educativos transfronterizos. Bueno, los usos educativos, pues otro límite o excepción clásico en nuestro sector. La diferencia es que en muchos países estaba regulado solo a través de temas de fotocopia, etcétera, y ahora se busca una uniformidad o una uniformización del régimen para usos transfronterizos, porque está claro que con las enseñanzas digitales lo de las fronteras ha caído hace bastante tiempo. Aquí, si la redacción no cambia, en primer lugar, quedarían excluidos cierto tipo de obras que son las mismas que quedan excluidas en la regulación española actual, como serían las partituras musicales, que tienen siempre un régimen jurídico distinto, o aquellos materiales creados especialmente para ámbitos educativos. Y después, salvo el libro de texto, veremos qué entendemos por eso. Es decir, la última novela o el último bestseller está claro que no, pero después hay muchas monografías que, en fin, no creo yo que se vendan 25.000 ejemplares todas las semanas, pero que a lo mejor, como no se llama manual de antropología, yo qué sé, pues en fin, veremos si se le afecta o no. Sí es cierto que si la legislación no cambia, ahí lo que se permite es que los titulares de derechos constituyan sistemas eficientes de licencias lo diré, que debidamente justificados permitan al Estado miembro no incorporar el límite o excepción. O sea que una vez que se apruebe la directiva, si este fuese la línea de la regulación, pues en fin, poniéndonos todos las pilas, impulsando el tema de licencias, por ejemplo de licencias colectivas a través de Cedro, pues se podría evitar la ampliación del límite. Recordemos que en España, a fecha de hoy, tenemos una regulación de ilustración en la enseñanza pues bastante compleja, que surgió en la ley de 2014, después de aquellas famosas demandas de Cedro contra las universidades, que yo siempre digo que como responsable jurídico de la casa me quedé muy satisfecho porque las sentencias fueron estupendas, y cuando vas a la audiencia y te dan lo que no te habían dado en primera instancia, pues te quedas todavía más satisfecho como responsable jurídico de la casa. A nivel de institucional, pues la Universidad Española ya saben que no movió ficha y que eso motivó el régimen actual de límite con remuneración. Sí que es importante, y en España no hemos sufrido demasiado este tema, pero en otros países sí, el asunto del artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12? Pues a usted les va a decir algo que parece pues muy obvio, pero que en otros países de la Unión no ha sido tan obvio, y es el tema de que cuando un límite o excepción se establece en un Estado miembro y se establece unido a ese límite o excepción una remuneración para los autores, los editores pueden compartir con ellos esa remuneración o compensación. Y van a decir, pues claro, lo que ha ocurrido siempre es la copia privada. Y digo, pues sí, efectivamente. Pero en el año 2014 nos encontramos con una sentencia europea en un asunto de copia privada belga
que puso todo esto patas arriba. Puso todo esto patas arriba y sobre todo en Bélgica y muy especialmente en Alemania han traído a sus colegas de esos países por la calle de la amargura, que diría mi abuela, o que hubiera dicho mi abuela. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, los editores no aparecen como titulares de derechos en esa directiva de 2001. Y entonces, en este procedimiento judicial que instaba el cedro belga contra Hewlett-Packard y unas cuantas empresas tecnológicas más, pues estas empresas, entre otras cosas, decían que a los autores habrá que pagarles, pero a los editores, ¿por qué? ¿Dónde están estos señores editores en la directiva de 2001? Cojo la versión digital, pongo control F y ahí no aparecen editores. Bueno, todos decimos, pues no puede. Vamos a ver, somos cesionarios temporales de los derechos del autor, nosotros hacemos la inversión, asumimos el riesgo, si el libro es un éxito, pues fantástico para nosotros, si no lo es, apaga y vámonos, a ver quién sufre el perjuicio inicial. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza esta alegación, pero hete aquí que el Tribunal de Luxemburgo compró ese argumento y llegaba a decir frases que, vamos, herían, como que los editores no sufren perjuicio alguno por las copias privadas que se efectúan de sus libros. Tal cual, tal cual. A partir de ahí, ¿qué? Pues evidentemente la sentencia se emitió, también luego y se produjo un cataclismo a nivel europeo de ahora en aquellos países donde las empresas tecnológicas llevan pagando años a los editores, van a pedir a los editores que, bueno, el asunto fue, y a su vez los conflictos racionales entre autores y editores, porque pensemos que en países como España o Bélgica, el carácter de acreedor del editor aparecía en la norma jurídica. Con lo cual, al menos las entidades de gestión, ustedes, los autores y todos, estábamos actuando conforme a la legislación vigente en ese momento. Pero en países como Alemania no aparecía en la legislación vigente, sino que era en virtud de pactos entre autor o editor o de normas internas de la entidad de gestión. Con lo cual, ahí sí que se produjo un cataclismo importante. En Bélgica, para que se hagan una idea, lo que desapareció es la figura del editor como acreedor de la compensación por copia privada y luego se creó otro límite educativo para que los editores cobraran, no por un lado, sino por otro, que a mí también me parece, vamos a ver, sufrirían perjuicio por uno y por otro, esto de como por uno sí, pero por otro no, en fin. Se produjo esta situación que corría el riesgo de hacer la bola mayor. Cierto es que en los últimos instrumentos europeos el editor empieza a mencionarse. Lo que pasa es que todavía en muchos casos se refiere más al editor musical que al editor de texto. Pero bueno, la cuestión es ya que aparezca esa figura y que se reconozca que algo tiene que ver en el mundo de los derechos de propiedad intelectual. Y este artículo 12 lo que establece es que las cosas pueden seguir funcionando como han funcionado hasta la fecha y que cuando se establece un límite o excepción y el autor tiene derecho a cobrar una remuneración o una compensación, en el caso de ustedes serían dos fundamentales, la copia privada y la remuneración por ciertos usos universitarios, el editor tiene también, o puede tener, si el Estado lo considera, ojo, si el Estado lo considera, carácter de acreedor, con lo cual se pacificaría de alguna manera toda esta duda jurídica que nos lleva haciendo sufrir durante casi 5 años. Es un artículo, el 12, que yo no sé si es porque está ahí entre el 11 y el 13, que han sido los que más ruido han dado, pues ha quedado un poco oculto, pero que o quizá porque es específico de nuestro sector, no se le ha dado la importancia, pero yo personalmente la considero que la tiene porque he vivido muy inquieto y algún editor que aquí que es miembro de la Junta Directiva de Cedro sabe que he vivido muy inquieto ante esas posibles reclamaciones de devolución de pasado. Así que bienvenido sea con las deficiencias que tiene ese artículo 12 si contribuye por fin a cerrar y a dar seguridad. El artículo 11. El artículo 11, del que habrán oído ustedes hablar, es el famoso artículo que atribuye a los editores de prensa
un derecho por los usos digitales de sus publicaciones, por lo que se conoce tradicionalmente como agregadores de noticias. Es decir, estos sistemas que, lo que decíamos, cojo un poquito de aquí, un poquito de allá y se lo ofrezco encima empaquetado al usuario. Y todo esto se ha venido haciendo en muchos casos, o en la inmensa mayor parte de los casos, sin contar con los editores de prensa. Este artículo 11 lo que establece, caso de que llegue a aprobarse la directiva, que recordemos que todavía están ahí el tira y afloja de ver qué número de votos se alcanzan a final de mes para aprobar o no el texto. El texto se aprueba o no se aprueba, y adelanto, es decir, aquí esto ya no es quitamos este trozo sí y este trozo no, y una cosa muy importante, y es que si no se aprueba y se quiere volver a trabajar sobre el tema, hay que empezar desde cero. Es decir, vuelves a la casilla de salida. Quiere decir que la trascendencia no es que duerme el texto ahí y después lo retomamos. No, es decir, todos los trabajos se empiezan desde el principio. Este artículo 11 lo que reconoce es a estos editores de prensa y tiene el carácter positivo para ustedes de que se vuelva a mencionar al editor como figura, sea el de prensa o al que sea, pero la palabra editor en un texto normativo de propiedad intelectual como titular de derechos tiene una serie de derechos sobre para estos usos online de sus ediciones de prensa. De tal manera que tendrán que estos servicios de la información que ofrecen o que llevan a cabo utilización de artículos de prensa tendrán que solicitar autorización a estos titulares para utilizar el contenido de sus periódicos y revistas. La redacción es confusa. Primero, tiene un plazo de duración brevísimo, porque es de 2 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la publicación, con lo cual parecería casi que lo que sí puede competir es con un servicio de hemeroteca. En fin, parecería, porque claro, si el derecho se extingue 2 años, pues es un derecho francamente efímero. Después hay una redacción que es que no, el derecho no se ve afectado si lo que se utiliza son fragmentos muy cortos, y claro, de fragmento muy corto, cojamos la ley de propiedad intelectual, el pequeño fragmento, el fragmento no significativo, y ahora tendríamos el fragmento muy corto o lo de palabras aisladas. ¿Cuándo un fragmento es corto o muy corto? Es decir, un titular es fragmento corto, muy corto. Pues depende. Siendo muy corto, puede responder a una labor creativa y tener una significación suficiente. En fin. Y después tampoco afectaría a aquellos casos que sean pura descripción de hechos de la realidad o de sucesos de la realidad. Entonces, se cae un ascensor en la calle García de Paredes. O sea, si cojo, se cae un ascensor en la calle García de Paredes, eso está protegido, no protegido, medio protegido. En fin, veremos qué ocurre con este artículo 11. Y después, si bien atribuye que la autorización habría, y digo que habría por si se aprueba o no se aprueba, que solicitársela al editor, exige que los autores, es decir, los periodistas, participen de alguna manera en las remuneraciones que los editores puedan percibir por estos usos secundarios, de alguna manera, de sus publicaciones. Recordemos que en España la jurisprudencia ha establecido que los periódicos con carácter general tienen la consideración de obra colectiva y que por lo tanto los derechos le corresponden al editor. Obviamente se libran aquellos artículos, los que recordamos clásicos del país, con todas las figuras de la literatura hispanoamericana, desde Vargas Llosa, García Márquez en su momento, en fin, los que había clásica reserva de derechos del autor, esos no forman parte de la obra colectiva, pero con carácter general el periódico es una obra colectiva, según ha dicho en un par de ocasiones el Tribunal Supremo. ¿Supone esto, o puede suponer esto, que quiebre en aquellos países como España o Francia, que es la madre de la obra colectiva, el concepto, al menos para la prensa? En fin, veremos lo que ocurre. Y el artículo 12, que es que ha sido el más popular, es el tema de la regulación de aquellas plataformas, el 13, perdón, gracias José María, es el artículo 13 es el que regula cómo se deben organizar los derechos
en el caso de las plataformas donde no es directamente el responsable de la plataforma el que sube los contenidos, sino que el responsable de la plataforma lo que te da es una herramienta para que tú subas los contenidos. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y a partir de ahí yo subo contenidos de mi propia creación, pues no pasa nada. Pero cuando subo contenidos ajenos, pues ya puede empezar a pasar algo. La directiva pensemos también que todo este tipo de cuestiones se regulan por directivas de 2000 y de 2001, que a fecha de hoy pues han quedado un poquito trasnochadas por la evolución tecnológica. Pero que conviene que se mantenga esa regulación a quien presionó para que se regulara de esa manera hace casi 20 años. El artículo 13 lo que obligaría de alguna manera es a regularizar la situación de este tipo de plataformas con los titulares de derechos. Es decir, veríamos cómo, pero probablemente los responsables de estas plataformas tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo, esto supone a pagar. Alguna de estas plataformas dice, si yo ya pago la SGAE, claro, cuando uno ve el nivel de ingresos de SGAE a fecha de hoy, sigue siendo fundamentalmente de Telecinco, Antena 3, la cadena SER, etcétera, y lo otro es absolutamente insignificante, pues está claro que algo ocurre. Obviamente los titulares de estas plataformas llevan presionando desde septiembre de 2016 para ver qué ocurre con este artículo 13 y bueno, pues veremos si finalmente se aprueba o no. Las reacciones tanto del 11, del 12, del 13, como todos los demás, son manifiestamente mejorables, pero digamos que de alguna manera señalan una pauta de lo que deben ser los comportamientos de los Estados miembros. A mí, si fuera editor de prensa, quizá el que más miedo me daría sería el 11, es decir, si el 11 me va a traer beneficios o no me va a traer beneficios. Porque claro, pensemos que son normas que se regulan desde una perspectiva europea y que la situación social y legal en Suecia no tiene por qué coincidir, ni coincide, con la de España o con la de Francia. De tal manera que el lobby ni siquiera es únicamente sectorial, sino que también pueden ser lobbies nacionales o estatales. Es decir, que Suecia apoye con locura que se apruebe la determinada redacción de un artículo y Francia, Italia o España no lo quieran ver ni en pintura. Porque en Europa los equilibrios son claramente inestables y muy complejos. Y, por ejemplo, países como Italia, que han tenido un cambio de gobierno tan brutal en los últimos años, pues ha cambiado el sentido de su voto. En fin, veremos lo que ocurre en los últimos días de marzo. Y por último se establece en la directiva una serie de artículos que han quedado quizá difuminados, que son la necesidad de que se establezcan mecanismos que aseguren las remuneraciones equitativas, pero de unos y de otros, es decir, de los titulares de las plataformas con relación a los titulares de derechos y de productores y editores con artistas y autores. También, pues bueno, en base fundamentalmente a que el carácter aleatorio de este tipo de explotaciones puede llevar a que los sistemas de remuneración establecidos en ese juego de relaciones pues hayan quedado absolutamente fuera de rigor y de mercado y necesiten ser actualizados. Y este es el marco general de reforma que hemos tenido, es decir, el interno, que como ven afecta fundamentalmente a las entidades de gestión de manera directa y a ustedes indirecta, porque como miembros de la entidad de gestión todo lo que hagamos nosotros para bien y para mal les afecta a ustedes, y el segundo, que ese en principio sí que afecta directamente a los titulares de derechos, porque suponiendo que esta se apruebe en 2019, en 2022 tendríamos una nueva ley de propiedad intelectual en la que se regularía de otra manera todo este tipo de cuestiones. Así que, bueno, pues el proceso de modificación legislativa está claro que no ha terminado, que hay que estar muy atento y que veremos qué ocurre en los próximos años, y yo simplemente recordarles la idea esta o aconsejarles que estén muy atentos porque su obra es especialmente frágil frente a la tendencia de límites o excepciones. Si en algún momento tienen 2 minutos o 10,
se pueden conectar a la página de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y revisar la agenda del comité permanente, ese que está trabajando continuamente para tratados internacionales. Y si van a tratados internacionales, verán que el catálogo de límites o excepciones en el que están trabajando afecta a este tipo de obras. La OMPI, que con este carácter mundial que tiene, pues evidentemente allí van los representantes de Bangladesh, de Paraguay o de Burkina Faso y cuentan la historia nacional de Bangladesh, Burkina Faso o Paraguay. El problema es que la norma que sale de allí luego debe orientar las legislaciones de estos 3 estados, pero también del Canadá, Australia, Francia y España. Y a lo mejor determinadas normas que pueden tener cierto sentido en algunos estados, pues no tienen ese mismo sentido ni esa misma fundamentación en otros estados. Y poco más, ya termino y les pido por favor que pregunten, comentamos o lo que tengan por conveniente. Muchas gracias. Mi pregunta concreta es, ¿una universidad por fines educativos puede colgar en su intranet un anexo de un manual técnico, anexo que tiene entidad propia, es fungible, por ejemplo, y además tiene un precio? ¿Con fines educativos es posible que lo pueda hacer una universidad? Hasta un 10% sí. Es decir, la regulación de 2014... Pero eso es actualmente es lo que está en la ley. Efectivamente, desde 2014 pueden subir hasta el 10% y a cambio tienen que abonar una remuneración de gestión colectiva obligatoria a CEDRO y VEGAP por las imágenes que pudieran aparecer en esas unidades. ¿Las universidades? ¿Perdón? ¿No lo están haciendo las Sí, universidades? las universidades... Decanas que yo estoy hablando con ellas dicen que no, que sí. esto es libre, que lo No, pueden a hacer ver. porque con fines educativos y No, investigación lo pueden no, hacer. a ver. Ellas pueden decir lo que les parezca y lo que tengan por conveniente y oportuno, faltaría más. La regulación de 2014, el artículo 30, para empezar desde el principio, límite de educación, 32.3, 32.4 y 32.5, por si en algún momento le quieren echar un vistazo. Existe un sistema general, que es el 32.3, que ese es el que habla del pequeño fragmento, que ahí no nos vamos a meter. Universidad tiene un límite constituido, universidad y centro público de investigación, que se añadió en 2014, tienen un límite constituido específicamente en su favor. Y es el que les permite utilizar hasta ese 10% sin solicitar autorización, pero a cambio las universidades pagan una cantidad a CEDRO y VEGAP. Y la pagan, o la han estado pagando, ahora estamos cerrando el acuerdo para más cursos, pero los 3 últimos cursos la han pagado de manera regular todas las universidades miembros de CRUE. Entonces, hasta el 10% sí, y es cierto que están pagando. Eso de que pueden hacerlo porque sí, porque estoy desarrollando una actividad educativa, no es cierto. Es decir, la ley establece, es más, no es tan sencillo decir, he simplificado mucho el contenido del artículo, la ley dice para qué fines, cumpliéndose determinados requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra pregunta, con respecto a toda Latinoamérica, con el SALI no podemos hacer nada allí. En ámbito educativo, nada. Es decir, es más, Latinoamérica tampoco es un mundo uniforme. Las legislaciones no son uniformes, efectivamente. El problema que tenemos nosotros, por ejemplo, ya por hablar del ámbito americano, que nuestras obras no son solo utilizadas en España, es decir, que su mercado, el mercado de todos ustedes, en muchas ocasiones no es un mercado únicamente español, sino que es un mercado americano. Porque, es decir, la mayor parte de los hispanohablantes no están aquí, no estamos aquí, están allí. Entonces, determinados tipos de usos o infracciones las podemos medio controlar o acotar en esta parte, pero allí, pues es... Hombre, cuando ustedes tradicionalmente se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho en la Universidad de Rosario, me han dicho que hay... Pues nosotros nos hemos puesto en contacto y a partir de ahí ha habido de todo. Es decir, normalmente te hacen caso, otra cosa es que luego lo vuelvan a hacer hasta que ustedes, por mediación de un profesor, sepan que la Universidad de Ushuaia, si es que hay universidad allí, pues está desarrollando un comportamiento parecido. Las posibilidades de actuar en América son las que son. Y ese es efectivamente uno de los problemas que tienen ustedes aquí, en tema de piratería, en todos este tipo de temas. Es decir, que en España, mal que bien, se pueden hacer cosas, en ocasiones con gran éxito y en otras ocasiones pues poco menos,
pero en América es otro tema. Ahora, la utilización, es decir, la idea de que se va a utilizar para la ilustración en la enseñanza no justifica por ella misma absolutamente nada. Otra idea, la idea de que es que yo lo hago sin ánimo de lucro, tampoco justifica absolutamente nada. Es decir, si yo robo la harina para regalar el pan, estoy robando la harina. Otra cosa es que yo no me esté lucrando porque sea como Robin Hood y lo que hago es regalar el pan, en lugar de forrarme yo o intentar forrarme vendiendo pan. Pero el robo de harina es el mismo. Que yo esté utilizando las obras sin ánimo de lucro no quita para que pueda existir una infracción de derechos de propiedad intelectual. Y que yo las esté utilizando con ánimo o con fines educativos, tampoco. Por ejemplo, supongamos, hay obras que jamás, y lo decía antes, se pueden utilizar de acuerdo al 32.3 y 32.4, que son los que decía que regulan los usos para actividades educativas, como son las partituras. La partitura, ni una página, ni un pequeño fragmento, ni 4 compases se pueden utilizar sin autorización. ¿Por qué? Porque es un mercado muy reducido y evidentemente un límite no puede afectar a la normal explotación de la obra. Ocurre como con los libros de texto, es decir, los libros de texto, su mercado es ese y no es otro. Por lo tanto, siempre quedan con carácter general fuera de la posibilidad de ser utilizados conforme al límite de educación. Es decir, estas dos cosas que circulan por ahí, que sepamos que no tienen, bueno, pues que son bulos. Es decir, es que se utiliza sin ánimo de lucro, pues muy bien, y es que se utiliza con fines educativos, pues también muy bien, pero no justifica nada. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Pues muchas gracias.